Un saludo cordial a todos, estimados participantes del curso El conocimiento de sí mismos. Les habla Daniel Segura, instructor a cargo de la antecámara número 3, con el tema Los misterios de la muerte. Antes de hablar de la muerte, ¿se han preguntado qué es la vida? Recordemos la clase anterior. Podemos decir que la vida es la energía mediante la cual obra el ser que la posee. En la clase anterior hablamos que tenemos diferentes tipos de energía, como la mecánica, la vital, la psíquica, la mental, la causal, consciente y espiritual. Entonces, la muerte es el término de estas energías, el final de la vida. Cuando dicen que alguien ha muerto, quiere decir que sus energías se agotaron. Y preguntamos, ¿cuánto tiempo tendremos esas energías? Vamos a empezar esta clase dando las definiciones de dos principios mecánicos. Primero, la fornicación, que es el derroche o desperdicio de las energías sexuales. Por ejemplo, la masturbación es un acto de fornicación. Imagínense qué ocurre con nuestras energías en un proceso de masturbación. Ocurre el proceso de identificación con el objeto con el cual se excita el masturbador. Luego la fascinación, cuando entra a participar el pensamiento, el sentimiento y el movimiento del cuerpo masturbado. En la fase de el sueño, vemos la extracción de las energías sexuales en su estado más tangible, la eyaculación del semen. La eyaculación del semen es como un genocidio, ya que ha matado millones de oportunidades en un solo acto. Es apenas comparable con el daño que hace una bomba nuclear a toda una población. Imagínense ese germen que, teniendo la posibilidad de ser otra forma más expandida de existencia, termina siendo echado a un basurero. Pero otro ejemplo de fornicación lo vemos en las inmundicias del pensamiento, palabra y obra. Cuando escuchamos a algunos amigos la podredumbre del pensamiento expresada en sus palabras de doble sentido, la sexualización de sus conversaciones, eso nos está demostrando un fondo de lujurias y deseos carnales. Actualmente eso lo vemos en los memes, en los chats, en las redes sociales, en los WhatsApps. Todo esto es fornicación. ¿Qué nos va a llevar más rápido a la muerte? Pues la fornicación, por ser un evidente despilfarro de energía, y no solo eso, sino que carga con graves consecuencias. ¿Algún amigo se ofendió con tus palabras? ¿Respondiste mal a tus padres?
¿Te peleaste con tus hermanos? ¿Le faltaste el respeto a una mujer? Hay una ley que dice, no fornicarás. Pero con el principio mecánico de la desobediencia, nosotros fornicamos hasta en los momentos menos sospechados por nosotros mismos. Pues la desobediencia, que es la resistencia a no cumplir la ley, o el desacato a las leyes superiores, nos hizo afines completamente con las leyes inferiores, como la ley de entropía. Por lo tanto, el camino de la revolución de la conciencia pasa por el estudio y la práctica de los principios inteligentes de la castidad y la obediencia. ¿Obediencia a quién o a qué? Pues a la voluntad del Padre, que está en la esencia de cada uno de nosotros. ¿Y la castidad? ¿Es lo mismo que la abstención en el ámbito sexual? Dentro de la doctrina de la síntesis no es así. Si la fornicación genera inmundicias por el desperdicio de las energías sexuales, entonces la castidad va a promover en nosotros la depuración de esas inmundicias. Y es algo que veremos a más detalle en la antecámara 07. No lo olviden, antecámara 07. Entonces, hay leyes eternas, como la ley que dice no fornicarás o la ley del sexto mandamiento. Los que no cumplen esta ley están regidos por la ley del destino. Esta ley nos trae la muerte física y la muerte segunda. Primero hablaremos de la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Es la cesación de todas las funciones orgánicas. Tres cosas van al sepulcro. Uno, el cuerpo físico. Dos, el cuerpo vital. Tres, la expersonalidad. Todas se desintegran a través del tiempo. Si recuerdan la clase anterior, se indicó que el ego se expresa a través de la personalidad. Pero cuando ocurre la muerte física, el ego se queda sin expresión, sin medio de expresión. Y fíjense que el ego no muere, sino que cambiará de contenedor. Una vez el alma del difunto abandone el cuerpo físico, ésta hará una recapitulación de la vida que acaba de transcurrir. Luego, de acuerdo a ley del destino, el alma pasará a un nuevo cuerpo de un recién nacido. Este proceso se puede repetir 108 veces, es decir, tenemos 108 vidas y nosotros lo tomaremos como 108 posibilidades de despertar conciencia. Entonces vemos una línea horizontal que inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Esta línea representa la vida. Y por la desobediencia y la fornicación, esta vida ha generado muchos desequilibrios, afectaciones a sí mismo, a otros seres y a sus entornos. Hay casos en que el difunto ha cometido crímenes tan graves en la vida que los señores de la ley deciden interrumpir el ciclo de las 108 existencias y la recortan antes. ¿Qué ocurre luego de las 108 existencias? Pues por ley del destino ocurre la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? En los mundos infiernos,
La muerte segunda marca el fin de nuestras pasiones animales. Esto significa que al fin los condenados, los perdidos, llegan a la pureza original y, cuando esto sucede, salen de los abismos infernales, los cuales existen dentro del interior de la tierra. Por no ingresar al camino de la revolución de la conciencia, a pesar de las 108 vidas que tuvimos de oportunidades, pasamos a ser condenados o perdidos. Es decir, somos lanzados a la muerte segunda. Eso quiere decir que el ego, que no pudimos eliminar en vida, será eliminado en los calderos del infierno. ¿Y qué es el infierno? Si revisamos su etimología, quiere decir mundo de abajo, mundo inferior o inframundo. En todas las culturas o religiones del mundo se hace referencia al infierno, pero nadie regresa de ahí a dar testimonio, excepto los maestros de luz como Dante Alighieri, que nos ha compartido con su Divina Comedia los 9 círculos dantescos y la desdicha de los condenados. Si uno en vida fue un fornicario, por ejemplo, en la muerte segunda pasará al segundo círculo infernal y compartirá ese espacio con otros fornicarios. Personas que han aborrecido en todas sus existencias el principio inteligente de la castidad. Estos condenados del segundo círculo infernal copulan incesantemente, según nos narra el venerable maestro Samael en su libro titulado Sí hay infierno, sí hay Dios, sí hay karma. Hay karma. El alma de los condenados en los mundos infiernos tiene una estadía perpetua, es decir, los tiempos que duran en los mundos infiernos son una eternidad en comparación con los tiempos de vida que tenemos actualmente. Luego de pasar por estos procesos de purificación en los abismos infernales de la muerte segunda, nosotros al fin terminaremos purificados. Es decir, el alma queda depurada de las inmundicias del ego y podrá retornar a un nuevo cuerpo físico y tener nuevamente las posibilidades de despertar conciencia. Pues por más graves que sean nuestros delitos, la condena tiene su final. Entonces entra a regir la ley de misericordia, que es la ley superior de nuestra clase. La doctrina nos enseña que la misericordia sin justicia es complacencia con el delito, por lo que la próxima clase se tratará sobre las leyes de causa y efecto, pues todos nuestros actos tienen consecuencias y en el momento de la muerte física necesariamente se hará un recuento de nuestras acciones, fijando a través de este recuento el destino que nos corresponde. En la antecámara número 5 se nos dará más detalle sobre las 3000 posibilidades que son las veces que podemos ingresar a la muerte segunda. Fíjense que esto también está delimitado por la ley del destino y por los señores de la ley. Por lo tanto, recordemos que la muerte física y la muerte segunda nos convierten en condenados o perdidos.
Y en nuestro estado solo podemos apelar a la ley de la misericordia. Ahora pasamos a ver la parte superior de nuestro gráfico y vemos ahí un pez sobre las aguas, que es el símbolo de la vida del alma. Nosotros solo percibimos el cuerpo físico. No sabemos nada del alma, salvo las energías que explicamos anteriormente. Entonces, si existe revolución de la conciencia, nuestra alma ingresa a un proceso de purificación consciente, hacia los niveles superiores del ser. Es decir, el ego es eliminado progresivamente y de forma voluntaria, sin necesidad de que vayamos a la muerte segunda. Esto gracias al principio inteligente de la retrospección. Es decir, en vez de que la muerte física provoque una retrospección involuntaria de nuestra vida para ver las consecuencias de nuestros actos, nosotros haremos una retrospección voluntaria cada día de nuestra vida. ¿Tuvo usted una discusión con su esposa y ni siquiera pidió disculpas? ¿Le gritó a sus hijos? ¿Se molesta cuando usted es insultado por otras personas? ¿Se identificó con una persona del sexo opuesto y cree que eso no tiene consecuencias? Cuando uno hace la retrospección, podrá notar los procesos de identificación, fascinación y sueño. Y no solo eso, incluso podrá tener la oportunidad de detener el proceso y hacer esa revolución de la conciencia que tanto nos hace falta. La retrospección es base fundamental del conocimiento de sí mismo, pero no hablamos de una simple retrospección que consistiría en recordar un tiempo pasado. Eso es parte de una educación incompleta. La retrospección, de acuerdo a la doctrina de la síntesis, es sacar a la luz de la conciencia los recuerdos guardados en el subconsciente, en un proceso de meditación profunda. Esto implica que se puede recordar incluso las vidas pasadas. Entonces, a través de la retrospección, podremos identificar la fornicación y la desobediencia en la que hemos caído reiteradamente y dará la posibilidad de redimirnos a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. De esta forma, accederemos al verdadero grado humano, abriéndose el camino hacia la autorrealización íntima del ser. Vemos el pez en las aguas. Estas aguas son símbolo de las energías sexuales, que han sido purificadas por los principios inteligentes de la castidad y la obediencia. Sin la purificación de las energías sexuales, la revolución de la conciencia sería imposible. Llegado a este punto, es hora de hablar de la muerte mística. ¿Qué es la muerte mística? Es el trabajo esotérico encaminado a disolver cualquier defecto psicológico. No solo debemos comprender el defecto psicológico en cuestión, en todos y cada uno de los niveles subconscientes de la mente, sino además eliminar a cada uno de los yoes que lo caracterizan. El trabajo esotérico se refiere a un esfuerzo íntimo y personal que cada uno de nosotros realizará para lograr la muerte mística, que es el primer factor de la revolución de la conciencia.
Cuando nos dicen que hay que disolver un defecto psicológico, ¿qué entendemos? Imaginemos que tuvimos problemas en el tránsito y nos disponemos a cruzar con el semáforo en verde, pero una bicicleta se cruza en nuestro camino. Inmediatamente nosotros estallamos en ira y gritamos a la persona que conduce la bicicleta por su acto irresponsable. ¿Cuál es el defecto psicológico en este caso? Pues será la ira. Ahora imaginemos que al llegar a casa, luego del incidente, anotamos el suceso en un cuaderno indicando los detalles que recordamos. Revisando las consecuencias, observamos que hemos perjudicado a los carros que venían tras de nosotros en el tráfico, ya que tuvieron que esperar hasta que pase la explosión de nuestra ira. Y también anotamos que no tuvimos ni una chispa del principio inteligente de la serenidad. Con la práctica de esta pequeña retrospección, notaremos que a pesar de los registros, aún seguimos gritando a los ciclistas que se nos cruzan en el camino. Es decir, el defecto psicológico de la ira no ha sido disuelto. Pero ocurre algo. Ya no reaccionamos tan horrible como la primera vez, sino que nosotros lo hemos ido reduciendo en su expresión externa. Es como un principio de la disolución. Pues cuando hablamos de disolver, podemos imaginar que echo terrones de sal en un vaso de agua. Hacemos esa mezcla y notamos que los terrones de sal desaparecen a medida que mezclamos con una cuchara la sal con el agua. De forma semejante es cuando ponemos un evento bajo un análisis retrospectivo del tipo gnóstico. Es decir, los principios mecánicos son como partículas de oscuridad y los principios inteligentes son como partículas de luz. Con el trabajo esotérico aprenderemos a descubrir los principios mecánicos en los eventos de nuestra vida y transformarlos en principios inteligentes. Aprenderemos a aplicar la técnica de retrospección en la antecámara número 25. Ahora, ya concluyendo o viendo esto, podemos decir que la muerte mística contempla 3 pasos básicos. El descubrimiento del defecto psicológico. Según la comprensión de los yoes. Y tercero, la eliminación de los yoes. Es decir, la muerte mística es un proceso de depuración que a medida que eliminamos cada yo, iremos despertando conciencia, acercándonos más hacia la autorrealización íntima del ser. Como ya hemos explicado anteriormente, el ego es un conjunto de yoes, y todos esos yoes corresponden con ese aspecto bestial que tenemos, todos los horrores e inmundicias compuestos por un montón de principios mecánicos. Por lo tanto, ahí tenemos los 3 pasos básicos de la muerte mística. Ya en este punto vemos el gráfico completo de nuestra clase. Con la muerte en su aspecto inferior y en su aspecto superior, concluyendo que los principios mecánicos o hábitos inferiores acortan la vida, es decir, nos debilitan, nos degeneran y nos conducen con mayor rapidez a la muerte física y a la muerte segunda. Solo a través de la ley de la misericordia, que apela a la justicia divina, podremos tener éxito en la muerte mística.
de continuar con nuestra desobediencia e indiferencia a las leyes eternas, solo estaremos sujetos a las leyes del destino, que nos conducen a la muerte física y a la muerte segunda. Concluimos que la muerte mística es la muerte definitiva de los yoes, que como explicamos al inicio, estos no mueren con la muerte física. Por eso decimos que es urgente la muerte mística. Compartimos esta última frase. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Es decir, a pesar de que aparentemos virtudes, la cruda realidad es que quienes viven realmente son esos yoes, que quieren perpetuarse por siempre y nunca morir. Esperamos, pues, que no sea tarde para comprobar que somos criaturas puramente mecánicas y que esto más bien nos permita dar un paso adelante hacia la revolución de la conciencia. Esta clase ha terminado. Dejamos como tarea la lectura de la base bíblica, esperando surjan muchas preguntas respecto a esta clase. También recomendamos, para ampliar este tema, los libros Educación Fundamental, capítulo 29, y Psicología Revolucionaria, capítulo 17. Agradezco su atención y será hasta una próxima oportunidad. Un saludo a todos.